dentro de los 10 días, perdón, esto es del proceso, sí, está bien, perdón, no. Tenemos un traslado de excepciones, contestación, tiene 10 días, y todo lo hace en la audiencia única. ¿No? Contestación de demanda, sino que comparece en la audiencia única y ahí opone las excepciones o la contestación. Todo en esa audiencia. O sea, no hay contestación y convocatoria de audiencia, sino que se le traslada, se le convoca audiencia y debe comparecer contestando y oponiendo las excepciones. En caso de no contestación o allanamiento, directamente se pasa a la sentencia, igual que el proceso ordinario, sin pruebas. Si hay traslado de excepciones, las evacúa ahí mismo el actor y se resuelve también en la sentencia definitiva. En el régimen recursivo, todas las resoluciones del proceso son apelables por reposición, aclaración o ampliación, que tiene 3 días para resolver el juez en todos los casos, y en caso de sentencia definitiva hay solamente aclaración o ampliación porque es un juicio que no tiene segunda instancia. O sea, es un juicio extremadamente sencillo y está basado básicamente más o menos en la misma regla que lo que es una acción de amparo. O sea, en definitiva, está basado en lo que es la acción de amparo en Uruguay, un proceso absolutamente breve, sin intentando no perder tampoco las garantías para las partes. En el caso de sentencia, en ambos juicios, la ejecución de la sentencia la toma el mismo tribunal que estuvo en el proceso de conocimiento. De toda la doctrina se entiende que operas como derecho de fondo. Tenemos o sea, no hay necesidad de estar en juicio para poder reclamar la multa en caso de que los rubros no se paguen en fecha. Pero en la práctica es algo que prácticamente no se aplica. Y hasta acá tenemos los dos procesos de carácter general, ¿no? O sea, un proceso laboral ordinario y un proceso de menor cuantía para todo tipo de reclamación individual de trabajo en materia de trabajo privado, de carácter privado, entre trabajador y un empleador privado. Pero decíamos que existe otro proceso que es anterior incluso a esta ley, a la ley de proceso laboral, que es la protección del fuero sindical. Uruguay hace muchísimos años tiene reconocido el convenio 98 de OIT y el convenio 87, pero los jueces uruguayos en todo momento se negaron unánimemente a practicar la reinstalación del dirigente sindical despedido, aun cuando se hubiere constatado una violación al fuero sindical. O sea, aun cuando se hubiera constatado un despido discriminatorio en función de la condición, en función del ejercicio de la acción sindical o del ejercicio de la libertad sindical, los jueces nunca condenaban el reintegro de ese dirigente sindical, entendiendo que no tenían una norma habilitante que les permitiera obligar al empleador a readmitir a ese trabajador. En función de eso se sanciona esta ley, la ley 17.940, ya por el año 2006, que reconoce la libertad sindical, reconoce la preexistencia de la libertad sindical en función de normativa internacional y protege a los dirigentes sindicales contra actos discriminatorios, y la ley establece que reconoce la existencia de la nulidad de un acto discriminatorio. O sea, no es que la ley establezca la nulidad, sino que la ley se basa en normativa internacional, incluso normativa constitucional uruguaya, que ya reconocía la existencia de la protección del fuero sindical. Pero bueno, la ley debió ser dictada en función de que la justicia uruguaya invariablemente se negó a proceder a la reinstalación del dirigente sindical suspendido, aun cuando hubiere constatado la violación del fuero sindical. En esos casos a lo que condenaba era el pago de un despido especial, ¿no? O sea, un despido común lo calculaba por el daño generado por la conducta ilícita, ¿no? Por la conducta violatoria de la libertad sindical, en realidad se condenaba a una cifra superior. Y toda la doctrina laboralista uruguaya entendía que esa no era la forma de resarcimiento, sino que en realidad lo que tenía que hacer era reinstalar al trabajador despedido, pero nunca sucedió.
Y las fuentes de la ley 7.940, o sea, la protección del fuero sindical, son estas tres: el artículo 57 de la Constitución de la República, el trabajo está bajo la protección especial de la ley, el Convenio Internacional de Trabajo número 98 y la Declaración Sociolaboral del Mercosur, que también protege la libertad sindical. Los principios que rigen este proceso son los mismos que el proceso laboral, los jueces competentes son los mismos que en el proceso laboral general, y también establece la gratuidad para el trabajador demandante exactamente igual que en el proceso laboral. Y dentro del proceso de protección o dentro de esta ley establece dos procesos, uno de ellos particular, que es el que voy a mencionar para no estirarme demasiado, voy a tratar de terminar como me pidieron a la 1:30. Hay una tutela especial que protege estos casos en particular, ¿no? Miembros de los órganos de dirección de una organización sindical de cualquier nivel, los delegados o representantes de los trabajadores en los órganos bipartitos o tripartitos, representantes en la negociación colectiva, o los que hubieran realizado actividades conducentes a constituir un sindicato o sección de un sindicato, y a los que se les conceda tutela especial mediante negociación colectiva. Estos trabajadores pueden accionar mediante el mecanismo de la tutela especial que establece la ley 17.940, que tiene además la particularidad que la legitimación activa debe ser ejercida, o sea, la reclamación debe ser realizada por el trabajador conjuntamente con la organización sindical a la que pertenece. Porque la ley parte del supuesto también que la libertad sindical o que la protección del fuero sindical en realidad es un derecho de la organización sindical y no solamente del trabajador. En realidad no del trabajador, sino de la organización sindical. Que el fuero sindical en realidad es una protección a la actividad y al sindicato, ¿no? Y no solamente al trabajador. Por lo tanto, ambas partes comparecen en el juicio. Se rige por una acción de amparo, por el mecanismo establecido para la acción de amparo, se presenta la demanda, en 3 días hay una convocatoria, traslado y convocatoria de audiencia que debe ser dentro de los 3 días. En muchos casos se cumple, en algunos casos es materialmente imposible, pero en general se cumple, ¿tá? Y ahí el demandado debe dar sus explicaciones, dice la ley, ¿tá? Porque el trabajador debe alegar o debe plantear ante el juez cuáles son las razones por las que entiende que fue discriminado sindicalmente, que puede ser el despido, en la mayoría de los casos es el despido, o puede ser algún otro tipo de discriminación que no necesariamente sea la pérdida del empleo. El demandado debe dar las justificaciones de por qué tomó esas medidas o cuáles fueron las razones por las que despidió, que ahora vamos a ver que la ley establece también cuáles pueden ser. En esa misma audiencia se establecen las pruebas, los alegatos, y la sentencia debe ser en la misma audiencia o a las 24 horas. O sea, es un proceso sumarísimo, muy sumario. Antes de que existiera esta ley, efectivamente se habían visto muchos casos de despido antisindical en el Uruguay. Más allá que el Uruguay es un país de muy fuerte tradición sindical y de una negociación colectiva muy activa, tiene muchas características particulares el sistema sindical uruguayo o la realidad sindical uruguaya. Tal vez la más connotada, la más sobresaliente, es que tiene una central sindical única. O sea, acá no existen varias centrales sindicales como sé que existen en el resto de América, acá hay una sola. Pero durante mucho tiempo el tema de la discriminación sindical fue un problema bastante importante, fundamentalmente por eso mismo, porque no existía la protección ante el reintegro. Bueno, esta ley lo que vino fue a solucionar específicamente ese aspecto. El trabajador, cuando se presenta, debe fundamentar las razones por las que entiende que fue despedido o fue perjudicado por razones antisindicales, porque entiende que hubieron razones antisindicales en la acción del empleador, y el empleador, cuando comparece en esa audiencia a la cual es citado, debe alegar una causa razonable para la acción que tomó. ¿Ah? Y ha sido bastante discutido qué puede ser o no una causa razonable, pero bueno, básicamente en función de los convenios internacionales que establecen las causas justificadas de un despido,
Bueno, se ha tomado por analogía muchas de ellas, y además la ley dice que esa causa razonable también puede estar basada en la capacidad o conducta del trabajador, en la necesidad de la empresa, establecimiento o servicio, u otra de entidad suficiente para justificar la decisión adoptada. En general, este sistema y este proceso ha funcionado bastante bien, ¿tá? Y digamos que ha frenado bastante en los despidos antisindicales. En un momento, los momentos se inclina hacia un lado y hay quien siente que demasiado y empieza a empujar un poco hasta el otro, pero podemos decir que es un sistema que ha funcionado razonablemente bien. Pero tiene una dificultad, y es que más allá de que el juez ordena la reinstalación, algunos empleadores cumplieron con la reinstalación y otros no. Entonces, bueno, ahí hay una intimación a cumplir con la reinstalación, que no se cumple, hay una nueva intimación, mientras tanto corren los salarios adeudados desde el momento del despido, pero luego hay que intimar el pago de esos salarios, y en muchos casos la demora, que determina que ese trabajador está sin cobrar salario, ha llevado nuevamente al cobro o a la transacción de alguna cifra por un despido especial y no la reinstalación. Pero bueno, no ha sido la generalidad de los casos, sino que en general es un sistema que ha funcionado razonablemente bien. En la sentencia debe establecer la reinstalación o el rechazo de la demanda, ¿tá? Y la reposición del trabajador en su lugar de trabajo y el pago de los salarios adeudados desde el momento en que operó el despido. Ese es un proceso de tutela especial, y luego hay un proceso general que refiere a un trabajador despedido o discriminado por razones sindicales, pero que no entra dentro de ninguna de las categorías mencionadas anteriormente, que son las que habilitan la existencia de recurrir a ese proceso de tutela especial. Y este segundo proceso es un proceso de carácter concentrado, es un proceso extraordinario, ¿tá? Que también tiene una audiencia única similar al sistema laboral ordinario, pero ya es con contestación de demanda y convocatoria de una audiencia, y podemos decir que entra más o menos dentro de los mismos parámetros que el sistema laboral ordinario. Y no me quise extender mucho en porque sabía que con estas placas y más o menos con esto iba a llegar como llegué exactamente a las 20:30 de Uruguay, 18:30 vuestras, si no me equivoco. Perfecto. Muchas gracias al doctor Gabriel. Por el interno ya me acaban de avisar que hay innumerables preguntas, pero hemos tratado de concentrar unas 4 preguntas con la finalidad de que nos pueda ayudar a resolverlas nuestro expositor del día de hoy. Doctor Luis Valdeón, por favor, o la doctora Celeste. ¿Quién tiene las preguntas? Perfecto. La doctora Celeste Matos, relatora de la 8ª Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. La primera pregunta es, ¿cuáles son los fundamentos de la obligatoriedad de la conciliación previa dentro del derecho procesal uruguayo? El fundamento... no sé por qué no se me activa la cámara, pero bueno, no me ven, creo que no se pierde mucho. El fundamento está en la ley, y en realidad no hay ningún otro fundamento normativo. El de la conciliación fuera del proceso es evitar la comparecencia ante la justicia. Y en el intraprocesal, dentro del proceso, es precisamente ese de la tutela de los derechos y de la concentración de todos los elementos, de todas las actividades dentro de una sola actuación en la audiencia, y fundamentalmente el intentar evitar los conflictos. Yo por lo menos no conozco otra, pero está previsto en la ley, no está previsto en la ley laboral, pero sí está previsto en el Código General.
por analogía y por integración se aplica en el proceso laboral. Doctor, la siguiente pregunta. ¿Existe la necesidad que la liquidación de beneficios esté exactamente calculado para que pueda ser atendida la demanda? Sí. Si los abogados uruguayos sabemos que si no hacemos la liquidación exacta, es muy probable que el juez no rechace la demanda. Que primero no la rechaza, lo que manda en principio es a corregirla, ¿no? Pero esto era, como creo que señalé en el transcurso de la charla, por lo menos debía haberlo hecho, esto intenta evitar una práctica que existe en los procesos de carácter civil, que está previsto en el Código General de Proceso, y es que, condenado a determinados rubros, los jueces en general lo que mandan es a ir a un proceso de liquidación, que está previsto en la ley general. Entonces acá, en aras de concentrar y de limitar el juicio en su duración lo menos posible, lo que se ordenó fue que en la propia sentencia tiene que ir también el monto condenado. Y se obliga a las partes, y el juez al momento de definir el monto se basa en la liquidación de las partes, del actor en su demanda y de la controversia que puede existir de parte del empleador. Pero sí, volviendo a la pregunta, si alguno quiere hacer una demanda laboral en Uruguay, aprenda a hacer exactamente los cálculos, porque si no, no va a poder ejercer. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo es el desarrollo del teletrabajo y las audiencias virtuales en Uruguay? A pesar de la primera parte de la pregunta no la entendí. Yo entiendo que lo que están preguntando es sobre cómo se desarrolla el teletrabajo en Uruguay. Y entiendo que también dentro del proceso judicial, que por el tema de la pandemia hay audiencias virtuales, ¿cómo se ha ido desarrollando? Bueno, audiencias virtuales hubieron pocas, muy pocas, y fue durante el lapso de la pandemia. Hoy por hoy, por lo menos en materia laboral, no hay audiencias virtuales, es todo absolutamente presencial. Correcto, doctor. ¿Y el teletrabajo se desarrolla en Uruguay? Bueno, el teletrabajo antes de la pandemia era algo que los uruguayos, digamos que no lo teníamos presente, prácticamente. Obviamente la pandemia nos obligó a teletrabajar desde el 13 de marzo de 2020 en adelante. Ahora tenemos una ley de teletrabajo que fue sancionada hace un par de meses más o menos, y recién entró en práctica y veremos cómo funciona. Es una ley la cual yo no tengo una muy buena opinión, pero bueno, es la ley que está vigente, que en realidad no establece mucho, sino que digamos que rompe con una larga tradición de la legislación laboral uruguaya, que es establecer determinados mínimos o de establecer determinadas condiciones, sino que lo que hace esta ley de teletrabajo es remitir prácticamente todo al acuerdo de partes y acuerdo de partes escrito, algo que es muy ajeno a la tradición laboral uruguaya. Y tiene algún otro inconveniente en particular, es que luego en el país pionero en América Latina, la ley de 8 horas, la ley de teletrabajo establece que se puede superar la jornada de 8 horas y distribuirla dentro de la semana. Digamos que esos serían como que los aspectos más salientes de la ley de teletrabajo que está vigente, si mal no recuerdo, hace un par de meses. Siguiente pregunta, doctor. ¿Cómo se garantiza el derecho a la doble instancia en el derecho uruguayo? Bueno, el proceso laboral ordinario está garantizado en todos los casos. Siempre se puede apelar, siempre se tiene acceso a un tribunal de apelaciones compuesto por 3 ministros. Los tribunales, salvo que se enfrenten a una apelación notoriamente infundada, siempre se va al derecho de fondo y siempre se obtiene una sentencia fundada, ya sea confirmatoria o
por revocatoria de la sentencia de primera instancia, excepto en el proceso de menor cuantía, que es de única instancia, pero en Uruguay está garantizada la segunda instancia en todos los procesos laborales ordinarios. Y una última pregunta, doctor. ¿Cuáles serían los aspectos que usted podría resaltar en el derecho procesal laboral uruguayo para que esto pueda realizarse en la temporalidad de 1 año, conforme señala en su ponencia? Bueno, primero la concentración en la audiencia única. Yo creo que eso ayuda muchísimo, ¿tá? Después el carácter perentorio e improrrogable de absolutamente todos los plazos. Eso evita cualquier tipo de acción dilatoria. Después la eliminación de cualquier tipo de incidente dentro del proceso, o sea, todo lo que usted quiera cuestionar de lo actuado por el juez, sumado a evitar los incidentes, el no darle carácter suspensivo a ningún tipo de apelación, evidentemente es lo que ayuda a la concentración y a obtener un proceso relativamente o bastante ágil. Esto tiene que venir acompañado, que fue algo que se planteó un poco al principio, y acá ya, primero que no soy experto en nada, pero primero que nada acá opino más como usuario del sistema que como cualquier otra cosa, ¿no? El Poder Judicial debe tener los medios suficientes para poder hacer efectivo lo que dice la ley, ¿no? O sea, para poder hacer efectivo un proceso bastante corto. Yo creo que con esos aspectos, o sea, plazos cortos para contestar, concentración en una audiencia única, el darle el carácter diferido a todo tipo de apelaciones, el evitar algunos aspectos como la reconvención o como la citación de terceros, y el establecimiento de las responsabilidades de los magistrados en caso de que no cumplieran con los plazos que establece la ley. Son los elementos que han determinado que tengamos un proceso que fue, como toda cosa nueva, cuestionado, resistido, pero que podemos decir que hoy funciona razonablemente bien. Han sido todas las preguntas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a nuestro estimado colega Gabriel Salsamendi por su participación muy importante. Nos ha dado muchas luces para poder ver qué es lo que estaba pasando. Yo sé que el tiempo nos ha quedado demasiado corto. Seguramente que vamos a contar con él para otras actividades académicas. Así de que muchas gracias. Y de todas maneras, a nombre de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la Comisión de Capacitación y de todos nosotros que hemos participado, agradecemos y quedamos en deuda, así que vamos a oportunamente hacerle llegar de manera online el diploma que usualmente hacemos llegar a todos nuestros expositores, para constatar nuestro agradecimiento. Le otorgamos al doctor Gabriel Salsamendi unos cuantos minutos como para que pueda despedirse de nuestros participantes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. No sé qué pasa que no puedo activar la cámara, pero en realidad ha sido un verdadero honor y bueno, espero que haya sido útil y fundamentalmente, como dijo al principio, espero que no se hayan arrepentido de invitarme y bueno, a las órdenes cuando lo necesiten, encantado. La verdad que ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias nuevamente al doctor Gabriel Salsamendi y a nuestros participantes. Nos vemos el día martes a las 5 de la tarde con otro expositor internacional. Muy buenas noches a todos ustedes. Adiós. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.